106.5. Cuatro, 2 minutos. Rosario Espinal, politóloga, está con nosotros. Doctora en La verdad sociología. que hay una serie de temas, doctora en sociología, una serie de temas muy importantes para tratar con ella. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, usted está bien, ¿verdad? Bien, Qué bueno. bien. Mire, su opinión sobre la encuesta Gallup hoy. Uy, pero ¿Está simple? qué pregunta tan pregunta linda. Te entendiste demasiado, Cristian, pero está bien, pasé la primera. Mi opinión sobre la encuesta, bueno, depende, varios datos publica la encuesta. A destacar, ¿qué tú destacarías? principal. ¿Qué tú destacarías? ¿Qué te llamó la atención de lo que presenta? De lo que salió hoy en la prensa, realmente podríamos decir lo siguiente: Danilo Medina está en una cómoda posición hacia mayo del 2016. La candidatura de Luis Abinader tiene todavía que despegar. Guillermo Moreno tiene un desafío de qué va a hacer. Si no entra en una coalición opositora, entonces estará ayudando al PLD. Quique Antún podría dedicarse a otra actividad. Esas son algunas de las conclusiones. ¿Y Abinader está como? Yo la dije que la candidatura de Abinader todavía tiene que despegar, o sea, realmente todavía no está posicionada donde una candidatura de oposición debería llegar. Le cambio radicalmente de tema. ¿Cómo? Sí, Porque yo tengo una pregunta Sobre la ese encuesta. tema también. pues Bien, adelante, le cedo mi turno. Ahí. La encuesta de Gallup Preguntas a la dice licenciada. que Danilo Medina ha bajado de un nivel de aprobación de un 80 y tanto hasta un 90% aprobación, ¿no? A su gestión, a su estilo de gobierno. Valoración A positiva. un nivel de intención de voto de un 62%. Pero sorprendentemente, es decir, habiendo perdido entre 20 y 30 puntos a nivel de favorabilidad, de acuerdo a las encuestas, no parece que ningún sector de la oposición se beneficie de esa caída aparente de Danilo, aparente no, real de Danilo Medina. Una aclaración Entonces, metodológica. Se puede entender eso, sobre todo cuando el 62% de los dominicanos opina que la situación económica del país es mala o muy mala. Sino lo de intención de voto y valoración, en donde el presidente está de 80 y tantos, 90 es en la aprobación de su gestión. en valoración, aprobación de su gestión. En cuanto a intención de voto, creo que lo más alto que le había estado era 70 y algo. Entonces no ha habido una reducción de 70, de 20 y tantos, sino de algunos. Claro. No, es para los amigos oyentes. Yo especifiqué, él tenía un nivel de aprobación de entre un 80 y tanto y un 90, dependiendo de qué momento. Licenciada. Eso es que eso es normal, no se puede asumir que porque un presidente tenga un nivel de aprobación de su gestión, eso se traduce uno por uno en intención de votos. Correcto. O sea, la intención de voto es otra cosa, es otra medición. Así que yo pienso que no se puede hacer eso, que bajó 20 puntos por ahí. En intención de votos, para un candidato estar posicionado con un 62 y algo, que fue lo menor que sacó dentro de los escenarios que dio la encuesta, es un buen posicionamiento realmente. O sea, aquí nadie ha logrado sacar en la realidad, incluso podría ser que baje en la medida en que se acercan las elecciones. Claro. Y para que exista una competitividad electoral, sería bueno que baje un poco para que realmente las elecciones generen cierto entusiasmo, porque si no, esto va a ser unas elecciones en donde pues va a haber mucho desánimo, porque todo el mundo va a saber cuál es el veredicto a nivel presidencial. Parece que vamos para allá, sí. Parecería eso. Bueno, en manos de la oposición está, ahora mismo, es en manos de la oposición. Danilo Medina es el candidato a derrotar. O sea, la oposición tiene que plantearse qué es lo que va a hacer para lograr derrotar al candidato de la oposición. Y si no derrotarlo, al candidato oficialista, si no derrotarlo, por lo menos que la oposición saque una representación importante a nivel, por lo menos, de la Cámara de Diputados y de las alcaldías. O sea, hoy debería estar quien aspira a no entrar al pacto oficialista, quien aspira a hacer oposición en las elecciones del 2016, deben con estos datos sentarse. ¿Por qué? Porque estos datos no son definitivos de ninguna manera y estamos a muchos meses de las elecciones, pero
esta encuesta es la primera encuesta importante de un medio importante de comunicación, de las encuestas que ya son habituales, que presenta el panorama electoral después de aprobada la reelección presidencial y después de proclamado Luis Abinader candidato del PRM. O sea que ya el escenario que se presentaba en las encuestas anteriormente, de que si es Leonel contra fulano, de que si es Hipólito contra el otro, o sea, esos escenarios ya no existen. Perdón, doctora, y antes de que Nivelga cambie el tema, pero no podría estar sesgada la encuesta por el momento en que nos encontramos con relación a las críticas al país, la defensa que ha hecho el gobierno, y que evidentemente más de un 90% según mediciones ha estado respaldando al gobierno. No podría estar sesgada por eso. La aprobación de Danilo Medina se ha mantenido antes y durante el tema haitiano. O sea, realmente el tema haitiano no es el tema. Fuera diferente, si Danilo Medina hubiese registrado un nivel de aprobación de su gestión, supongan de un 40%, de un 30%, de un 45%, y de repente el tema haitiano lo sube, ahí sí uno diría esa variable ha sido importante. Pero realmente Danilo Medina y el gobierno lo que han hecho recientemente en los últimos meses es decir, ese es un tema importante, central, no acaba de despejarse del panorama, pues vamos a asumirlo a nuestra conveniencia política. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Pero realmente la aprobación de la gestión de Medina no está vinculada fundamentalmente, no quiero decir que no incida, pero no está vinculada fundamentalmente al tema haitiano. Ahora, me quedo en este tema, en el tema que estamos discutiendo en torno a las relaciones con Haití. Hace poco, tras la participación del canciller dominicano en OEA, puse un tuit diciendo, wow, yo pienso que el gobierno dominicano debe replantear el discurso, porque para nosotros al menos Haití miente mucho sobre el tema, no totalmente, pero miente mucho, manipula mucho. Y nosotros decimos que decimos la verdad. No obstante, aparentemente nadie nos cree. Y siguen artículos en The New York Times. Ayer, por ejemplo, hubo uno firmado en Santiago Rodríguez con la colaboración de una corresponsal de New York Times en Polonia, con una serie de inexactitudes que tú decías, pero de verdad que no, como que se pasaron las rayas. Ahora, ¿qué pasa? Que en este proceso nadie nos cree. Quizás es un exceso decir que nadie, pero aparentemente a nivel internacional, me refiero, no en el patio. Aquí es un acabose, pero en el exterior como que no nos creen. Hay mucha confusión sobre deportación, sobre el tema de la apatridia, el tema de la ley 169. Y le hago la pregunta, por su condición de analista obviamente, pero por usted tener esta experiencia docente en el exterior, quizás nos mira la selva un poquito de más lejos para saber qué vamos a hacer para cumplir la ley, pero quedar no tan mal parados ante una comunidad internacional que nos confirma que no somos soberanos, que somos... Bueno, mira, yo creo que aquí se está jugando demasiado con esa temática. ¿Jugando? Sí. Esa es una temática sumamente compleja para la República Dominicana. Y decir ahora y montar toda una cosa, bueno, de que nadie nos cree, yo creo que es una exageración. Ahora, ¿dónde están los problemas? Vamos a hablar de dónde están los problemas. La República Dominicana, de manera soberana, dejó entrar muchos haitianos. Es decir, en la frontera dominico-haitiana nunca ha habido fuerzas internacionales con un cañón diciéndole a la República Dominicana, dejen entrar los haitianos. Los haitianos entraron porque las autoridades dominicanas se hicieron de la vista gorda o cobraron peaje. O lo utilizaban como mano de obra también para las obras públicas. Voy a seguir analizando las cosas. Primero es eso. Los haitianos llegaron aquí porque la República Dominicana o el gobierno dominicano de manera soberana los dejó llegar. Punto 1. Punto 2. República Dominicana de manera soberana los empleó. Los empleó el gobierno en el CEA. Los empleó el gobierno en la construcción del metro, de los túneles, de los elevados. Los empleó
el sector privado en la construcción de edificios y casas, los empleó el sector privado en la producción de guineo, de arroz, de cacao. Le dimos café. Una razón para estar aquí. Lo emplearon. Y como todo inmigrante en el mundo que se va de su país porque las cosas están mal en su país y se va a otro donde cree que va a estar mejor, si lo emplean, se va a quedar. Porque lo emplearon. Entonces, la República Dominicana de manera soberana los dejó venir y los empleó. Y en el mundo nadie es tan estúpido para no ver eso. Entonces, hay que poner esto en contexto para que entendamos por qué la reacción. Y me faltan más cosas. La población haitiana presenta 3 condiciones que en el mundo y en los organismos internacionales significan que son poblaciones vulnerables. Una, toda población inmigrante en otro país es una población vulnerable. Correcto. Los dominicanos en España son población vulnerable. Los dominicanos en Puerto Rico son población vulnerable. Los dominicanos en Nueva York son población vulnerable. ¿Por qué? Porque están en un ambiente donde no son dominantes. Entonces, los inmigrantes haitianos en República Dominicana, por su condición de inmigrante, son vulnerables. Los inmigrantes haitianos son muy pobres y la pobreza es una condición de vulnerabilidad en un conglomerado humano. Entonces, por su condición de pobreza, los haitianos son población vulnerable, como son los dominicanos pobres. O sea, si usted es pobre y usted se roba una gallina en un campo y el dueño era uno de poder en un campo, usted lo llevan preso. Pero si usted es un funcionario público de importancia en este país y se robó $10 millones, a usted no le pasa nada. Entonces, negros y pobres vulnerables. Inmigrantes vulnerables, pobres vulnerantes y la tercera condición son negros. Los negros en muchos países son población vulnerable. Entonces, en el mundo internacional, cuando tú miras que República Dominicana de manera soberana los dejó venir, los empleó, y que ese grupo de haitianos inmigrantes es inmigrante, pobre y negro, tú tienes todo un panorama ahí para que nadie fuera de este país comience a creer la historia de que este ha sido el país más humanitario del planeta. ¿Qué hacer entonces? Me falta un factor para que entendamos lo que está ocurriendo a nivel internacional. La sentencia 168-13 es una sentencia de mala fe. Es una sentencia de mala fe en el sentido de que una mujer descendiente de haitianos va al Tribunal Constitucional tratando de que le den su derecho a un documento. Y ese tribunal nuevo, acabado prácticamente de establecer en el país, que se suponía iba a proteger derechos democráticos, confirma una interpretación que hizo la Suprema Corte en el 2005, de que si usted era descendiente de inmigrantes indocumentados, usted no era dominicano, cuando eso nunca lo había dicho una constitución antes del 2010. Ni ningún otro país del mundo. Un paréntesis, doctora. Por la Constitución del 10, el Tribunal Constitucional no puede desconocer decisiones de la Suprema dadas en recurso directo de inconstitucionalidad. Lo que estoy planteando es que en ninguna constitución hasta el 2010 especificaba, lo que sí especifica la del 2010, que los descendientes de inmigrantes indocumentados no son dominicanos. Okay. Entonces ellos tuvieron que hacer una interpretación. Lo hizo la Suprema en el 2005 y lo hace nuevamente el Tribunal Constitucional en el 2013. Entonces eso los abogados lo han analizado bastante. Entonces, ¿qué opciones tendríamos como país para salir de esta situación? Digo yo, ejecutando la ley, tomando en cuenta el tema humano y lograr que la cantidad de inmigrantes indocumentados se reduzca. Sí, bueno, ¿qué opción tenemos? Sí, pero ya planteaste el drama. Ahí están esos 3 elementos. ¿Hacia dónde conduce esto? Y el momento actual. ¿Hacia dónde conduce? Le pregunto qué hacer. ¿Qué hacer? Perfecto, ¿qué hacer? Las leyes están ahí. Buenas o malas, las leyes están ahí. Yo pienso que en este momento,
dado el nivel de espiral de enloquecimiento colectivo en la sociedad dominicana. ¿Hay enloquecimiento colectivo? ¿Se puede decir así aquí? Sí, cuando en las sociedades las personas ya no pueden razonar y ver lo que yo acabo de plantear, que es evidente. O sea, yo no me he inventado nada, lo que yo he dicho es así. Cuando una sociedad ya no puede ver un camino claro, ¿qué queda? Yo pienso que el gobierno dominicano debe comenzar a ejecutar las leyes como son. Es decir, el gobierno dominicano en este momento debe comenzar a deportar todos los inmigrantes indocumentados que no acudieron a regularizarse vía la ley 169-14 ni vía la ley nacional general de regularización de inmigrantes. ¿Por qué planteo esto? Porque República Dominicana no puede seguir planteando que el mundo está contra de ella. Entonces, si el gobierno ahora se hace de la vista gorda y se sigue con el discurso de que el mundo está contra la República Dominicana y por eso no pueden deportar a nadie, y los dominicanos siguen con un fanatismo. Pero eso conviene políticamente, eso cohesiona la unidad en torno al gobierno de turno. Perdón, Luis. Pero puede provocar desgracias. Estamos en una situación en donde a la población dominicana se le ha hecho creer que aquí se va a salir de los haitianos. Si aquí hay una realidad objetiva, si aquí cogen todos los haitianos y los sacan mañana, todos, y República Dominicana rompe relaciones con la OEA, con la ONU, con la Unión Europea, con Estados Unidos, República Dominicana puede romper relaciones con todo el mundo mañana y sacar a todos los haitianos mañana. ¿Ok? Lo puede hacer. Aquí se desplomaría la agricultura, aquí se desplomaría la construcción. ¿Quién trabaja? Eso es una realidad. Entonces, si un país sabe que necesita esa mano de obra y hay un montaje legal y político en contra de esa población, que la sociedad dominicana la ha tenido desde siempre, porque la animosidad no es nueva. Lo que pasa es que la gente la tenía calmada mientras no había un proyecto estatal en torno a eso. Entonces yo pienso que lo que procede ahora es que el gobierno dominicano, ya se cerraron todos los plazos, el gobierno dominicano comience ahora a ejecutar un plan de deportación de todos los inmigrantes indocumentados que no se acogieron al plan de regulación ni se acogieron a la ley 169. Entonces, en resumen, todo el que entró después del 2010, ilegal, que no tiene ningún amparo, pues después del 2010 ya con la nueva constitución no hay amparo de ningún tipo, y todo el que no se acogió a esto debe ser sacado en una cantidad lógica, pero sí debe, y claro, el Estado concentrarse, que es donde está la crítica y lo inaceptable a nivel internacional, que es ese grupo que ya presentó documentos, que a uno le faltó un documento, que el otro no le falta un documento, o sea, ese grupo ya está perfectamente ubicado y que ya hubo una decisión también del Estado de que no se va, todo el que está registrado está en un stop. Claro. Así no pasó en España, los dominicanos sabemos de esto. Entonces, concentrarse en esto y no dejar, como bien dices, de aplicar la ley y deportar, gústele a quien le gusta. ¿Ha gustado a la ley? Hay 288,000 personas, inmigrantes indocumentados, que depositaron algún papelito a menos de 2% de esos 288,000 le han dado estatus legal. 1.21. El resto lo que tiene es un papelito de Interior y Policía, un papelito, ¿verdad? Pero vamos a decir que el Estado se tome su tiempo revisando los papelitos y la no sé cuánto. Dejemos esos 288 tranquilos. Ahora, todo el resto de los inmigrantes indocumentados, según la ley, tendrían que ser deportados. Entonces, la República Dominicana, que está planteando su necesidad de soberanía, aunque los dejó entrar, ahora tiene que sacarlos. Entonces yo pienso que lo que procede es que República Dominicana comience a deportar todo el que no se acogió a la ley de regularización. Doctora, sea de lo contrario, el presidente le dice esto
yo no quiero que se cometa el error de que una persona que se regularizó y porque no tenga el documento, que no se lo hayamos entregado, corra también el riesgo de irse del país de manera involuntaria. Dice que la próxima semana se debe comenzar el proceso de entrega del documento. Doctora, de hecho se está entregando. Doctora, continuar batiendo el tema a nivel internacional y a nivel interno. Usted habló ahí ya de ponerle un freno. ¿Por qué? Porque hay una animosidad creada, inclusive creada porque a raíz de la sentencia 168 se crea un conflicto nacional e internacional. Y todas las medidas que se han venido tomando, hay una expectativa de los dominicanos con respecto al tema migratorio. Seguir batiendo el tema en los medios de comunicación a nivel internacional. ¿Qué efectos? Si no, de no empezarse las deportaciones, el tema va a seguir. Entonces, ¿qué efectos? Y aún empiecen, va a seguir. Exacto, pero por lo menos hay algún pare ahí. Entonces, ¿qué efectos tendría sobre la población cuando estamos hablando de un país que nos queda al lado, de un país que nos suple de productos que igual nosotros le suplimos? El único país con el cual la República Dominicana tiene una balanza comercial favorable. O sea, nosotros le compramos más a todo el mundo que lo que le vendemos, excepto a Haití, que le vendemos casi todo y le compramos casi nada. Entonces, yo pienso que el jugar políticamente con los seres humanos es muy riesgoso. ¿Y qué hacemos con los pueblos de la frontera, Rosario? ¿Qué hacemos con los pueblos de la frontera, Rosario, que viven que viven justamente de las relaciones comerciales? Perdóname, José, ahí para terminar ahí o ponerle, vamos a decir, el tope a mi pregunta. Haití se niega supuestamente a recibir a sus compatriotas porque entienden que son dominicanos los que están siendo deportados, pero también Haití está jugando un poco con el tema. Entonces, ¿qué hacer ante esa negativa de Haití de acoger el tema de las deportaciones, de recibir a los deportados y de continuar a nivel internacional con el discurso, ese discurso unilateral de son dominicanos los que están siendo deportados y no los vamos a recibir? Mira, lo que pasa es que dentro de los deportables hay dos grupos. Están los inmigrantes indocumentados que no se acogieron a un plan de regularización, o sea, que son de Haití, que nacieron allá, que se criaron allá, que emigraron aquí. Ese es un grupo. El otro grupo de deportables, que es donde está la controversia internacional, porque no es en el primero, es en este que voy a mencionar ahora. La controversia internacional está en el grupo que nació aquí, se crió aquí, y que la sentencia 168.13 dice que no son dominicanos. Esos son los que Haití dice que tampoco son haitianos. Y ahí es donde está el debate internacional. El debate internacional no está en que la República Dominicana va a deportar inmigrantes haitianos, no. El debate internacional está en que República Dominicana va a deportar personas que nacieron aquí, se criaron aquí, y que su pecado es ser hijos de inmigrantes indocumentados. Entonces, muchas de esas personas no hablan creol. Muchas de esas personas nunca han ido a Haití. Muchas de esas personas no tienen vínculos. Es como que para acá manden los hijos de dominicanos que emigraron y que nacieron en España o en Estados Unidos y que de repente España, Estados Unidos, Italia, no sé quién, diga: estos dominicanos, hijos de dominicanos, no son de este país, vamos a deportarlos. Pero muchachos que quizás nunca han venido a este país, que quizás ni saben español, si se criaron en un país donde no se habla español. Entonces, el debate está centrado en la deportación de esos descendientes de inmigrantes que nacieron aquí, se criaron aquí y ni siquiera tal vez hablan creol ni tienen nada allá. Que es lo que la comunidad internacional considera inaceptable. Ese es el debate. Es en ese grupo que está el problema. Entonces yo creo que de este tema se ha hablado mucho y a mí yo realmente lamento que mucha gente con formación, con capacidad de pensar, no vea esto y contribuya desde los medios de comunicación a desentar esta discusión. Porque seguir juchando, como se dice en términos populares, seguir juchando esta situación
a mi juicio, realmente maltrata el alma humana. Maltrata el alma humana de los dominicanos, maltrata el alma humana de los haitianos, maltrata el alma humana de cómo nos ven también a nosotros como país. Podría ser, doctora, que seguir escuchando es porque ambos gobiernos están en año, uno preelectoral y el otro electoral. No, mira, este tema surgió no por un asunto electoral propiamente, que ahora como se aproximen elecciones en estos dos países se use, claro, todo en la vida tiene uso político y la gente lo puede usar. Que Haití en su desastre, porque Haití es un desastre, eso no es desconocido por nadie. Haití tiene un gobierno desastroso, una economía desastrosa, una pobreza desastrosa, eso lo sabemos todos. Y una clase social muy alta, una clase alta desastrosa. Y un victimismo desastroso. Pero yo creo que el victimismo de ellos también es equiparable al victimismo nuestro. Nosotros nos victimizamos porque el mundo está en contra de nosotros. Y es real ese victimismo. Y el victimismo de ellos también es problemático. Entonces, yo pienso que nosotros no podemos estar centrados ya, porque no podemos batir tanto esto. O sea, no podemos actuar en función de lo que haga o no haga Haití. Si República Dominicana va a deportar, que deporte, porque si no, estos son juegos políticos que tienen efectos en la convivencia humana. Doctora, se ha planteado como muchísimas gracias, doctora. La doctora Rosario Espinal tiene un compromiso, lo había advertido. Hemos disfrutado de media hora, siempre nos quedamos con ganas de hacer preguntas y hasta de comentarle a sus planteamientos de atrevidos. Así que muchísimas gracias. La doctora Rosario Espinal, politóloga, doctora en sociología, dice el colega sociólogo de la doctora Espinal, porque doctora en sociología no es... ¿Cómo se llama la universidad? ¿Cómo es? The Temple. The Temple University. Yeah, no, cambio para Mauricio. Temple.